Majo, buen día, ¿cómo estás? Me encanta que podamos tener esta conversación hoy y contarle a todos nuestros clientes de un poco más sobre lo que se está trabajando actualmente en Elizalde, cómo estamos proyectándonos para el 2026, así que me gustaría hacerte algunas preguntas, ¿te parece? Me parece bárbaro. Buenísimo, buenísimo, vamos con eso entonces. Quería hablar un poquito sobre la sostenibilidad como una estrategia real y concreta en el mundo de los negocios en Argentina. Y sobre eso, preguntarte sobre, en base a tu experiencia, ¿en qué momento pensás que la sostenibilidad deja de ser un discurso más bien aspiracional, palabras que se mencionan y que pasa a convertirse en una decisión estratégica que impacta con indicadores concretos en la empresa y en los negocios? Bueno, esto se ve muy claro, como vos lo decís, cuando deja de ser una propuesta de marketing y de comunicación y pasa a estar en la mesa de la toma de decisiones, donde empieza a implicar a toda la estructura, ¿no? No solo eh, para mostrar hacia afuera y conseguir nuevos talentos, quizás, yo te voy a hablar siempre desde el lado del talento, porque es a lo que nos dedicamos, ¿no? A la búsqueda de posiciones estratégicas para organizaciones. Y bueno, nuestro propósito, y es también el que nos hizo a nosotros transversalmente entender esto de la sostenibilidad y aplicarlo en toda nuestra organización, es hacer un puente entre las empresas y las organizaciones, ¿no? Dejar un mundo mejor siendo puente entre las empresas, las organizaciones y las personas. Y bueno, se ve cuando empieza a estar en la mesa de las decisiones, donde no solo es la incorporación de talento que vengan con estos recursos, sino que cuando está el talento esté adentro, se sienta que lo que se dice es igual a lo que se hace, ¿no? Que se encuentre cómodo trabajando, que encuentre un plan de carrera, que encuentre dónde aportar, que lo mueva a ese propósito organizacional, a querer dar un plus, a querer formar parte de algo. Creo que tiene que ver con eso, con que esté presente en todos los eslabones de la organización. Perfecto, eso tiene que ver también con un poco con la remuneración que va a recibir, ¿no? ¿Cuál es el nuevo concepto? O sea, hablábamos de remuneraciones o sueldos, ¿ahora qué es? ¿Una especie de compensación? ¿Hacia dónde nos podemos mover conceptualmente en lo que tiene que ver con este intercambio económico para estas personas, estos nuevos perfiles? Porque no solo es el dinero ya, ¿no? Tiene que ver con todo este montón de otras cosas. Sí, porque por más dinero o remuneración que ofrezcan, a la larga, si la persona no se siente cómoda, si su propósito personal no está alineado con el propósito de la organización, ese vínculo, esa relación no se va a sostener a largo plazo. Pero de todas maneras, lo económico es importante, tiene que haber una coherencia y esto también tiene que ver con la sostenibilidad y cómo se toman los conceptos dentro de la organización. Tiene que haber una coherencia con lo que yo estoy buscando y lo que yo voy a ofrecer, porque si esa coherencia no existe, también empieza a desdibujarse en los vínculos, ¿no? En el trabajo. ¿Y podés contarme algún caso? ¿Tenés presente algún caso, digo, más allá del nombre de la empresa, sino alguna de estas búsquedas que haya sucedido en el 2025 para poder, nada, abrir un poquito más la conversación y profundizar sobre cómo se termina manifestando estas ideas, esta filosofía de la empresa respecto a lo que sucede en la acción, pero bueno, después cómo esto está pasando y lo vemos en la realidad y en el trabajo que hacen en la consultora. No quiero hablar de ningún cliente específico, pero sí nos sucede que hay empresas, nosotros trabajamos con muchas empresas del sector B, y hay muchas empresas que tienen más trabajado todo desde adentro y hay algunas que están en proceso, que están de cara a dejar de que esto sea un discurso o un sello que convoque, tratando de manejar los eslabones de abajo, todos los sectores que comulguen con este propósito o esta idea. Pero en ese transcurso
hay diferencias, ¿no? Que se van cambiando de a poco y a veces en esas diferencias, muchas veces podemos llegar a seleccionar algún candidato y como todavía no están las cosas ordenadas, no se sienten cómodos con lo que se está dando y pasa que termina habiendo ahí una diferencia que si no se trabaja a tiempo, trae dificultades. Está buenísimo. Y en este sentido también pienso qué tan grande o no, qué nivel de adopción hay de estas búsquedas, de pensar las búsquedas de talentos con estos perfiles, ¿no? Perfiles que alinean intereses, propósitos, la sostenibilidad, una mirada más consciente del planeta. ¿Qué tan real es que esto se está expandiendo en los negocios por fuera de lo que es la comunidad B o estas empresas que reportan algún tipo de indicador al respecto? Eh, ¿Hay empresas del sector metalúrgico o algún sector industrial más tradicional que estén pensando en esto? ¿Les llegan esas consultas o está lejano todavía? Sí, nos llegan esas consultas, muchas a modo incipiente, ¿no? Queriendo saber más de qué se trata, de qué hay que hacer, a veces se sienten como lejos porque hay muchas cosas mucha información para brindar para tener un sello o una certificación y no es tan sencillo, depende de la organización, ¿no? Y la estructura que tenga. Pero sí, cada vez hay más inquietud y lo que más me llama la atención es que cada vez hay más inquietud de parte de los candidatos. Las nuevas generaciones tienen esto muy incorporado y a la hora de aplicar para una posición en la entrevista, preguntan esto. Entonces ya no solo eligen, no solo nosotros buscamos quiénes son compatibles para estas organizaciones que ya pertenecen, candidatos que puedan llegar a comulgar bien, ¿no? Con ellos, sino que los candidatos a veces nos rechazan propuestas porque no están acorde con sus valores. Y eso no solo tiene que ver con lo económico, tiene que ver con todo el resto de las cuestiones, ¿no? Uh-huh. Si pudiéramos describir de alguna manera a estos candidatos, es como si estuviéramos haciendo un macheo entre una empresa que está en la búsqueda de ese gerente, jefe, supervisor, digo, ¿no? Mandos medios y gerenciales es en lo que se enfoca la consultora, y corregime si me equivoco, y estos candidatos. Bueno, ¿cómo podríamos describir a un candidato, a un perfil de candidato en cuanto a cómo es esta persona, cómo nos la imaginamos? ¿Cómo nos lo imaginamos? Bueno, cuando entrevistamos, nosotros hacemos entrevistas por competencias, ¿no? Entonces, en todo lo que nos cuentan no sé, de anécdotas, de situaciones, en sus trabajos anteriores, donde cómo se vincularon, cómo tomaron decisiones, qué criterios utilizaron y demás, nos dan la perspectiva de qué persona puede encajar bien en este tipo de organizaciones. Y nos ha pasado de personas que han trabajado en empresas que no estaban alineadas con esto y la necesidad, ¿no? De querer pertenecer y después, a la larga, nosotros que hacemos seguimiento, después de que una persona entra en una organización, lo llamamos al mes, lo llamamos a los 3 meses para ver cómo se siente, cómo está, si realmente cumplió con sus expectativas, bueno, ahí podemos ver que esa modificación, esto de dejar de pertenecer a una organización que no estaba acorde con sus valores, a ir a una organización en la que sí puede aportar su granito de arena a la comunidad, cómo le cambia las perspectivas, las ganas, la creatividad, ¿no? Las ganas de aportar a la empresa. Está buenísimo. De nuevo, me intriga un montón, ¿no? ¿Cómo son estas personas? Si hablamos de características, si los podemos como imaginar y definir de alguna forma, pero también pensaba desde el otro lado, cuáles son las capacidades más técnicas, las habilidades que tienen estos candidatos, que son los candidatos buscados por estas organizaciones. Podemos hablar un poquito de lo que tiene que ver con el perfil moderno, todas estas capacidades nuevas que van surgiendo, ¿no? Que entiendo pueden tener que ver con trabajar en equipo, con poder liderar
equipos híbridos tal vez, que están parte presencial, parte virtual, estas capacidades de poder entender este mundo digitalizado, bueno, y sobre eso mucho más, lo que nos quieras contar y compartir, ¿no? Eh, desde, desde qué perspectiva se están formando también estos líderes, ¿no? Para estar preparados para este trabajo de sus sueños.